Irónicamente, aunque los fluentes y las fluxiones de Newton dominaron Gran Bretaña durante un siglo más, la notación de Leibniz era mejor y se convirtió en el lenguaje universal de las matemáticas. Su símbolo para la integral sugiere una sofisticada idea. La integral es el área de la región bajo una curva y al mismo tiempo es una antiderivada. Y de ese modo, la carrera por el cálculo que había comenzado en la antigua Grecia acabó con un final muy reñido y polémico. Podía haber habido gloria suficiente para los dos ganadores, pero mientras que su gloria no fue compartida, el premio lo fue no entre Newton y Leibniz, sino entre todas las generaciones a partir de entonces. La penetración de Leibniz y Newton, y muy especialmente la conexión entre diferenciación e integración, se ha convertido en una herramienta de incomparable valor en matemáticas. Gracias a ambos, los cálculos diferencial e integral son el lenguaje colectivo de la ciencia. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, la actual Alemania, el 1 de julio de 1646. Murió en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Era hijo del vicepresidente Friedrich Leibniz de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Leipzig. De joven, estudió filosofía, derecho y lenguas clásicas. Su principal interés estuvo centrado en desarrollar una especie de lenguaje simbólico para representar los conceptos fundamentales del pensamiento humano y las maneras de combinar estos símbolos para llegar a conceptos más elaborados. En París, un científico, Huygens, le planteó a Leibniz que hallara la suma de los inversos de los números triangulares. Mediante sumas y diferencias, Leibniz fue capaz de hallar la suma de esta serie y entonces creció su interés en estudiar matemáticas, cuya formación hasta entonces había sido muy escasa. La entrada matemática de Leibniz fue entonces impresionante, ya que le llevó al descubrimiento del cálculo en 1675, y su elaboración y publicación en dos cortos artículos del Acta Eruditorum, después en 1684 y 1686, el primero sobre cálculo diferencial y el segundo sobre cálculo integral. El trabajo de Leibniz se conoce principalmente por los numerosos artículos que publicó en Acta y por sus cartas personales y manuscritos que se conservan en Hannover. Entre estos documentos están los manuscritos fechados el 25, 26 y 29 de octubre y el 1 y 11 de noviembre de 1675, donde Leibniz estudia la cuadratura de curvas y desarrolla su cálculo diferencial e integral. Uno de los ingredientes fundamentales del cálculo de Leibniz son la regla para la manipulación de los símbolos de la integral y la diferencial. Esto refleja sus ideas filosóficas de buscar un lenguaje simbólico y operacional para representar los conceptos e ideas del pensamiento de tal manera que los razonamientos y argumentos se puedan escribir por símbolos y fórmulas. En matemáticas, su cálculo es en parte esto, un algoritmo para escribir los métodos geométricos de cuadraturas y tangentes por medio de símbolos y fórmulas. Las otras dos ideas fundamentales del cálculo de Leibniz son la relación entre las sumas y sucesiones con las diferencias de sus términos consecutivos y el llamado triángulo característico. Leibniz pasó la mayor parte del resto de su vida en Alemania, como consejero del duque de Hannover. Aparte de la invención y del desarrollo de su cálculo y en la solución de problemas geométricos y de ecuaciones diferenciales, Leibniz tiene otros trabajos en solvabilidad, de ecuaciones y determinantes, y escribió y contribuyó enormemente en prácticamente todos los campos del conocimiento humano: religión, política, historia, física, mecánica, tecnología, lógica, geología, lingüística e historia natural y cálculo. Los hermanos Jacob y John Bernoulli iniciaron una intensa y productiva correspondencia con Leibniz, resolviendo en unos pocos años numerosos problemas en los que el nuevo cálculo demostró toda su fuerza, tales como la isócrona, la catenaria, la tractriz, la isócrona paracéntrica o la baraquistrocona. Leibniz no tardó en aplicar a la geometría sus observaciones,
de que las sumas de sucesiones y sus diferencias consecutivas son procesos inversos el uno del otro. La idea de su cálculo es que las fórmulas y relaciones geométricas se realicen de manera casi automática por medio de las reglas del cálculo de diferencias. Leibniz dedujo la integración por partes, aunque las demuestra como teoremas. Siempre que puede intentar relacionar sus operaciones analíticas con resultados geométricos familiares. En sus aplicaciones geométricas da un punto P, X o Y sobre una curva tal como se observa en la figura. Aparecen las llamadas subtangentes S, tangentes T, normal N y subnormal V. Todas estas variables tienen entidad propia y están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, tienen la semejanza. Para cada una de estas variables se pueden considerar también sus diferencias. Todo este cálculo, y en especial su notación, resultó ser muy manejable y de gran utilidad, lo que contribuyó decisivamente a su éxito. Leibniz tardó unos años en presentar estas ideas en público, ya que era una formulación intuitiva. Su primera publicación fue un corto artículo titulado "Un nuevo método para máximos y mínimos y tangentes, no impedido por cantidades racionales o irracionales, y un singular nuevo tipo de cálculo para ellas", que apareció en 1684 en Acta Eruditorum. En este trabajo original, después de introducir su cálculo, Leibniz da 3 ejemplos de las aplicaciones. El primero prueba que el ángulo de indicencia es igual al ángulo de refracción, y el segundo es un problema geométrico. Leibniz viene a descubrir una poligonal solución de una ecuación en diferencias que aproxima a la exponencial y su ecuación diferencial correspondiente, siendo la aproximación cada vez mejor a medida de que D y X se van haciendo infinitesimal. Leibniz utiliza series de potencias para resolver muchas de sus ecuaciones diferenciales. A finales de 1690, Leibniz fue duramente atacado por los seguidores de Newton, quienes le acusaban de plagio. Leibniz pidió en 1711 a la Royal Society of London que interviniera en el asunto. La Royal Society nombró una comisión para que estudiara el caso y en 1712, movida más que nada por motivos de nacionalismo y maniobra por Newton, decidió que Leibniz había en efecto plagiado a Newton. Hoy sabemos que tanto Newton como Leibniz desarrollaron independientemente su cálculo.